formados a tu Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, que donde estás no es el final. Nos damos un saludo especial a todas las oyentes que están conectados en nuestra emisora online, Busco en Ti Radio, para todos los seguidores de nuestras redes sociales, para estos canales de YouTube, Facebook, Instagram, la cual estamos transmitiendo en directo en el día de hoy en nuestra programación especial, nuestra maratón de Tu Identidad Cuenta. Queremos agradecer a todas las personas que han estado con nosotros durante estos 3 años, que nos han seguido, que nos han dado su apoyo, que realmente se han nutrido de cada mensaje que se ha dado a través de esta emisora. Y queremos agradecer realmente por aceptar ese llamado, aceptar ese reto, tener esa comunicación con el Padre, pues Él nos brinda esa oportunidad de estar siempre con nosotros, de guiarnos, de cuidarnos, de protegernos. Pero en ocasiones, pues nosotros somos un poquito aislados, nos aislamos de esos mensajes y pues queremos agradecer a cada uno de los miembros de esta emisora por hacer parte de Busco en Ti, por hacer parte de ese llamado, por aceptar el reto, a cada una de las personas que desde que iniciamos han estado con nosotros, a las que se han unido después del inicio de la inauguración de nuestra emisora. Pues es un agradecimiento grato contar con cada una de las personas, con cada uno de los miembros de esta emisora, porque pues de una forma u otra nos hemos comunicado, nos hemos convertido en puentes de comunicación. Esos puentes de comunicación que el Padre quiere que seamos cada uno de nosotros, en vez de ser murallas que dividan, nos ha puesto como trompetas, como chofar, para poder dar ese mensaje y sobre todo poder revelar, mostrar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y es allí realmente donde sentimos ese gran compromiso, ese compromiso de estar unidos siempre, de seguir avanzando. Ya son 3 años y pensamos que realmente es poco o pensamos que es mucho, pero todo depende de las expectativas y el propósito que tengamos cada uno de nosotros y de acuerdo a la aceptación que hayamos dado de ese propósito de vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Quiero agradecer en este día pues, al pastor Iván de la Congregación Redemption en Bucaramanga. Aceptó el reto, se ha unido a nosotros, ha estado realmente con este tema de la identidad y realmente pues en su congregación él es una de las pocas personas que yo he escuchado hablando de este tema de identidad. Así que, Pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Un poco con una gripita ahí, pero ya estamos saliendo de ella. Bueno, Pastor, de verdad agradecerle nuevamente por estar con nosotros, por realmente aceptar ese reto. Y digo reto porque en esa parte humana que nosotros tenemos decimos que es un reto, pero realmente no es un reto, es un llamado. Es el llamado que el Padre nos hace y sobre todo es el mandato que tenemos. Realmente lo único que nos pide es ser obedientes y realmente pues estamos tratando de ser obedientes. En ocasiones nos cuesta, somos humanos realmente y no es que estemos justificando nada por ser humanos, pero pues gracias al Padre en su inmensa misericordia, pues nos acepta como somos. Así que bueno, pastor, iniciemos con el tema del día de hoy. Gracias. Trabajamos hoy el tema de la herencia, de la herentia, que es un término anterior a la palabra de donde nosotros tomamos el significado de herencia. Si hay algo que últimamente está causándonos mucha preocupación, es la velocidad con la que afanosamente el mundo que opera pues como tiene que operar el mundo contra las cosas de Dios normalmente, está tratando de destruir el concepto de la familia, pero principalmente el concepto de la paternidad. Porque, óigase bien, la estadística, por aquí la tenía en una página de mi buscador,
señala que cuando la madre hace falta en el núcleo familiar, perdón, cuando el padre hace falta en el núcleo familiar, la probabilidad de que el hijo tome un mal camino, por ejemplo, de drogas, no, eh, ¿cómo decirlo? No ocurre, aún si hace falta la madre. Mm, Cuando ocurre lo contrario, es decir, que el padre es el que no está, hay un 80% más de posibilidades que el hijo tome un mal camino. Lo que quiere decir que normalmente los muchachos que toman un mal camino es por falta de referencia paterna. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Eh, Aunque una mala figura paterna es casi como la inexistente. Vamos a tomar alguna eh, base aquí bíblica para esto. Paternidad es promoción. Dice capítulo, Lucas capítulo 15, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Una de las cosas que ocurre cuando la persona pierde la imagen, pierde la mirada correcta acerca de su padre, de su cobertura. Aquí lo leemos en un versículo del capítulo 15 de Lucas, verso 21, que además que está mal intitulado esa parábola que dice parábola del hijo pródigo. La verdad es que pródigo significa abandonado y el muchacho nunca estuvo abandonado. El que estuvo abandonado fue el padre, si usted lo revisa bien. Fue el padre el que fue abandonado por su hijo. El padre estuvo siempre en la misma postura, en la misma posición. Inclusive cuando el hijo pierde esa mirada del padre, cuando él pierde la dignidad de hijo, cuando dice no soy digno de ser llamado su hijo, él entiende que ha perdido esa relación, pero no es lo que el padre está interpretando. No es la mirada que el padre tiene sobre la circunstancia. Tal vez el hermano mayor tiene un, una mirada parecida porque no reconoce el profundo amor que empuja a su padre hacia el perdón. El pródigo en esta historia realmente es el padre que queda abandonado, mirando hacia lo lejos en espera de que aparezca la figura de su hijo perdido, de su hijo muerto, dice inclusive más adelante en el versículo, en el capítulo 15 de Lucas. Cuando se pierde la dignidad, cuando se pierde la cobertura, se puede perder el camino, cuando se desconoce, cuando no se honra. Y no estoy hablando de cuestiones necesariamente espirituales, sino inclusive biológicas. Esa figura que nos da la instrucción, esa figura que nos modela paterna, que nos ayuda a enfrentar las situaciones con serenidad, con altura, con temperamento, con carácter. Una vez perdida, la persona se desborda por lo emocional. La persona se desborda por la necesidad corporal, vamos a decirlo de alguna manera. No hay ese sentido del sacrificio. Ustedes ven hoy en día las canciones y muchísimas de las cosas que están navegando por el Internet, que están educando a nuestros hijos, siempre es busca la felicidad, pero no están buscando la felicidad en el sentido del propósito, de la plenitud del hombre, sino busca satisfacer los apetitos que te dan cierto placer, pero es temporal. Esto es lo que hace el muchacho. Pierde su enfoque. Cuando está perdido y vuelve en sí, que no es un comentario menor. Cuando vuelve a la realidad,
cuando empieza a pensar de manera correcta, vuelve en sí. Dice, necesito retornar a la casa de mi padre. Aunque en la casa de mi padre, los, eh, los que trabajan, los siervos de mi padre, tienen una mayor dignidad que yo, que aunque soy su hijo, estoy completamente perdido, y se devuelve con esa mentalidad de decirle al papá, pensando en el camino, no va a decir, mira, señor Durán, yo la verdad es que reconozco que fallé y he perdido mi dignidad de hijo, pero si tú me das trabajo, yo trabajaré como uno de tus empleados, señor Durán. Y eso es lo que muchos a veces tratamos de hacer con Dios. Nuestro error, nuestro pecado, nos hace mirar a Dios. Fíjate que el padre nunca tuvo esa mirada hacia su hijo de rechazo. Él, todo lo contrario, retornó inmediatamente su dignidad una vez había regresado. Lo vistió, lo alimentó, hizo una fiesta, a pesar de que el comportamiento de su hijo había eh, mostrado que no había incorporado todavía el diseño de papá. No, parecía que este muchacho no conocía bien a su papá. Parecía que este muchacho estaba pensando que su papá era como él mismo, un ingrato, que teniéndolo todo abandona. Eh, yo he estado en esa posición en algún momento cuando tenía mi mente llena de cuestiones religiosas y he notado que cuando me equivoco, cuando peco, como cualquier otro ser humano, cuando me desinflo con las situaciones, con las tormentas, con las traiciones de las personas, por ejemplo, me cuesta acercarme en oración, me cuesta ser expresivo, me cuesta orar. Y yo he entendido que es una reacción automática de mi falta de entendimiento hacia la paternidad, es falta de revelación de la herencia que me ha sido depositada, que se me ha ofrecido, que se me ha dado. Entonces yo noto y que estoy como enojado con Dios, que estoy como distanciado de Dios, como que no merezco de Dios su, su ayuda, su aporte, su bendición. Entonces determino inconscientemente hacer oraciones religiosas que no me conectan con Dios. Y es ese mismo sentimiento, porque lo puedo identificar, que tenía el hijo pródigo. Una vez había cometido el error de apartarse, de equivocarse, de pecar, de malgastar su tiempo, y retorna al padre, dice, no, no hay identidad, yo no represento bien a mi padre. No es el caso del Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a mí, a tu hijo, a quien has enviado. No sé si recuerdan ese versículo. Inclusive Jesús dice, es que yo no hago mi voluntad. Yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad. Eso está en Juan capítulo 6, verso 38, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Inclusive, orando la noche antes de ser capturado, su oración dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que voy a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que represento mejor es mi Padre. Cuando salió de las aguas del bautismo, Juan, que no quería hacer su cobertura espiritual porque dijo, no, no, no merezco que bautizarte. Fíjate la conversación. Hasta Juan, inclusive el mismo profeta Juan, tenía asuntos religiosos que resolver, asuntos de su mentalidad estructurada bajo razonamientos
que resultan discordantes, no armonizan con la herencia que Dios nos ha querido entregar. Somos nosotros los que, como el pródigo, no queremos retornar a la posición que Dios nos quiere dar. Somos nosotros los que desoímos. Somos nosotros los que queremos ignorar. Es una ignorancia voluntaria. Es que yo sé que hay más en Dios, pero no estoy dispuesto a profundizar en él. No estoy dispuesto a manifestar. La Biblia dice, tiene un versículo, para mí la revelación más importante, para mí, voy a volverlo a repetir, la revelación más importante que tiene la palabra de Dios escrita. Dice, porque la creación anhela ardientemente la manifestación, no de los apóstoles, no de los profetas, no de los hombres que hacen milagros, mujeres, no de intercesión, de fuego, y le hemos dado a eso, no de los que están prosperados, del gobierno, de etcétera, 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 etcétera. La Biblia tiene la revelación más potente para mí en este versículo. Si usted tiene otro, podemos estar en disidencia en ese punto. Pero la Biblia dice, la creación anhela ardientemente la manifestación, óigase bien, de los hijos de Dios. Cuando hablamos de hijos, siempre estamos conectados a la herencia, siempre estamos conectados a la paternidad, siempre estamos conectados a la vestidura, a la cobertura, a la protección, a la justificación, a la autoridad, a la identidad, al respaldo, al gobierno, a la instrucción, al propósito, a las metas, a la responsabilidad, a la provisión, al alimento, si se quiere. Estamos, cuando hablamos de hijos y de padres, hablando de ADN, de genética. Estamos hablando de génesis. Estamos hablando de una naturaleza que nos une con Dios. Por eso el versículo dice la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es la revelación más potente sobre paternidad. Es la revelación más potente sobre identidad. Es la revelación más potente sobre elección. Y representa todo lo que podemos llegar a ser. De hecho, es todo lo que somos, pero no es todo, por ahora, no es todo lo que hemos podido manifestar. Lo que somos no lo hemos podido manifestar de manera correcta por la conversación que tiene el hijo que abandona a su padre. El hijo ingrato, vamos a decirle por ahora. Este hijo ingrato tiene esta conversación. Este hijo ingrato tiene ese modelo de pensamiento. Yo pudiera abordar el tema de una manera más amable, pero el tema es bastante extenso y quisiera avanzar lo que más pueda y sépame perdonar si algunos de mis puntos le resultan ofensivos o incómodos. La verdad es que la dignidad del ser humano, de la criatura humana, queda rebajada a la mera existencia de la, de la, de la biología, de la cuestión animal, si él no manifiesta su naturaleza divina, solo manifiesta su naturaleza animal, vamos a decirlo. De hecho, la Biblia, la traducción de la Reina Valera utiliza esos términos, aunque ya más adelante otras traducciones no. Resultan un poco más amables con el lector. Pero si usted, amado oyente, que de pronto tiene cuestionamientos sobre
su vida, sobre su propósito, sobre su identidad, sobre su existencia, le quiero decir, y hermano, también si se quiere, si si no nos hacemos conscientes de que lo que vino a mostrarnos Jesús como Hijo de Dios fue la revelación de paternidad, fue la revelación de su voluntad, fue la revelación de su propósito para nosotros. Si no nos damos cuenta que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue abrirnos la oportunidad de conectar sin culpa con nuestra naturaleza divina y eterna, con nuestra herencia espiritual, con nuestra génesis, entonces hemos estado perdiendo nuestro tiempo sobre la faz de la tierra. Solo seremos criaturas que viven, que se reproducen, que trabajan, que comen y que mañana moriremos sin ninguna mayor expectativa que la de pasar una vida eh, sin mayores sin mayores logros. Vamos a decir, es que le iba a decir una vida sin mayor vida. Bueno, se podría decir porque en términos bíblicos sería correcto, porque la vida que Dios nos ofrece es una vida de abundancia, es una vida abundante. Es como si pudiera yo decir ahí la manera de vivir medio muerto, hay la manera de vivir totalmente muerto, hay una manera de vivir medio vivo y hay una manera de vivir con una vida abundante. La forma de vivir la vida abundante es conectar la criatura humana, animal, biológica, con la criatura divina, con lo eterno, con la plenitud. ¿Cuándo aprenderemos a que Dios no se ha movido un centímetro de donde nosotros le encontramos? Si alguna vez has tenido un encuentro con Dios y hoy te sientes lejos, solo hay una manera que eso hubiera podido ocurrir, y es que tú te hubieras ido de la casa de papá. Tener padre es un asunto complicado, sobre todo cuando se está llegando a cierta edad adolescente. Tener padres se convierte en una situación a veces eh, eh, como que mm, nos toca someternos, nos toca sujetarnos. Eh, tener un padre espiritual o tener esa figura, no vamos a decir padre espiritual porque hoy en día lo religioso lo ha trastornado un poco ese término, pero vamos a decir tener un pastor, tener a alguien que se responsabiliza por mi vida espiritual resulta algo incómodo a veces, porque nosotros en este mundo que constantemente nos está bombardeando con disfruta la vida, básicamente disfruta la vida a través de los placeres temporales. Cuando alguien nos propone una vida sin ese automático disfrute, sino con la búsqueda más profunda de una plenitud, entonces se convierte en alguien que parece que no lo podemos comprender, no podemos entender porque esa persona nos está invitando a vivir o a esperar o a hacer una inversión más a largo plazo. Un padre siempre está buscando, la mirada de un padre sobre la juventud de su hijo, sobre la adolescencia de su hijo siempre es, mi hijo prepárese para el futuro, mi hijo prepárese para el futuro, mire, estudie, mire, aprenda, mire a su papá, mire, venga, y le está enseñando todo el tiempo, pero él no, él quiere ir a jugar, él quiere ir a tomar los aparatos electrónicos, él quiere ir al cine, etcétera, pero él no quiere sujetarse a esa mirada del padre. No quiere ser corregido. Y si usted ve la Biblia, en Hebreos el capítulo 12 dice, el verso 6 y 7, lo voy a leer en la traducción de lenguaje actual. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. La primera manifestación de paternidad o la primera manifestación de cobertura de Dios
es disciplinar, es corregir, es no dejar a la deriva, es pedir que se le brinde una, ¿cómo se llama? Un informe sobre el comportamiento que estoy teniendo. Cuando un pastor, voy a hablarlo en términos muy de nuestro círculo cristiano, cuando un pastor te llama y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está la universidad? ¿Qué pasó con tu amigo? ¿Qué pasó con tu noviazgo? ¿Qué pasó con tus finanzas? Si se quiere también, ¿por qué no? Lamentablemente algunos abusos como que nos han llenado de miedo a nosotros los pastores para ir a preguntar a nuestra Grey, nuestros hijos espirituales, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que les está pasando, cuáles son sus perspectivas, sus expectativas, sus modelos, sus interpretaciones, su relación con Dios, su oración. ¿Qué es lo que saben acerca de la Biblia? ¿Leíste la Biblia? Mira que este versículo dice, ¿leíste las notas que te envié? ¿Te acuerdas del mensaje del domingo? Hoy en día hemos perdido muchísimo eso, muchísima esa libertad que tenían los pastores. Lo aceptan de los profesores, se aceptan de, se acepta ese seguimiento inclusive de las pandillas, de los amigos, hasta de la novia, que hoy hay un término para eso que se llama tóxica. Pero si el pastor está interesado en ti, que no se meta conmigo. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera, mis relaciones entre Dios y yo. Y por eso es que hemos perdido buena parte de nuestros verdaderos cristianos, porque hemos desarrollado un temor a buscar eh, informe del comportamiento de nuestra grey, de nuestros hijos espirituales. Es la pregunta que le hace inclusive el mismo Dios a Satanás cuando se le presenta junto con otros hijos de Dios, dice el libro de Job. Y Dios le pide un informe a Satanás. Fíjate que hasta ahí inclusive se reconoce el modelo de paternidad. Entonces le dice, ¿a dónde has estado? Satanás le informa, no, estaba recorriendo la tierra. Y Dios, en una conversación que me resulta muy complicada de comprender, le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Casi que es el mismo Dios sembrándole a Satanás la mirada sobre su siervo. Eso es que Satanás le dice, claro, como tú lo tienes cercado, o sea que sí lo había estado observando. Claro, como estuvo elegido, tú escogido, por causa de sus ofrendas, paréntesis sobre las ofrendas. Las ofrendas son un cerco y las ofrendas también tienen una influencia espiritual. Cornelio fue recordado y fue traído al mensaje del reino de Dios por causa de sus ofrendas y de sus oraciones. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que Pedro se encontraba descansando y vino una visión sobre Pedro. Esa visión sobre Pedro para la conexión y la revelación que requería Pedro para ir a ministrar a Cornelio, que era, que era un hombre romano, un centurión. No, un centurión, no, miento. Era un hombre por fuera del judaísmo. ¿Cómo es que viene esa revelación sobre Pedro? Viene esa revelación sobre Pedro porque Cornelio está sembrando en oración y en finanzas. Bueno, cierro paréntesis de finanzas. Entonces Job estaba protegido por esa condición de ofrendador.
Y hasta Satanás tiene que hacer la voluntad de Dios. Hasta Satanás tiene que servir a Dios en sus propósitos. El diseño de Satanás cumple una función. A pesar de que parece que se hubiera salido del gobierno de Dios, el Padre Nuestro, que además, paréntesis sobre el Padre Nuestro, con esas dos palabras Jesús quebrantó el modelo de oración que se tenía por mucho tiempo en el lenguaje judío. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Jesús dice, claro, con mucho gusto, cuando ustedes vayan a orar, empiecen así, Padre nuestro. Con esas dos palabras, con la primera, él rompió ya todo el protocolo. Si yo hubiese estado ahí siendo la mentalidad que eran esos hombres, un hombre religioso, un hombre, y si hubiese habido un fariseo que no sé si particularmente en ese momento alguien lo pudo escuchar. Después de que dijo Padre, ahí ya había un problema durísimo de enfrentar. De hecho, Jesús lo llevan a la cruz porque él dice que Dios es su Padre. Entonces alguno dice, miren, ustedes mismos lo han escuchado, él se hace igual a Dios cuando dice que Dios es su Padre. Y son las dos primeras palabras que utiliza Jesús en la oración, Padre nuestro. Allí hay una manifestación de identidad, allí hay una manifestación de una naturaleza. Cuando ustedes oren, la primera declaración que tiene que decir su oración es Padre. Tienen que reconocer una cobertura, tienen que reconocer una naturaleza y tienen que conectarse con ella. Padre nuestro. Allí hay tanta tela que cortar en solamente esa escena histórica, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos con esas dos palabras, podríamos escribir una enciclopedia completa tratando de explicar lo extraordinario de la creación, la cúspide, el punto más alto de la creación de todas las cosas que vemos, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la creación más potente, refiriéndose a nosotros, por supuesto, porque hay eternidad en Jesús. En el caso nuestro, nosotros somos la punta del iceberg. No hubo otra criatura a la que Dios le hubiera otorgado tal cosa como hacerla a su imagen y semejanza. El hombre. Y fíjate la trampa de Satanás. Toda la Biblia se trata de un solo tema. No se trata del hombre buscando a Dios. Se trata de un padre buscando unos hijos perdidos. No se trata del hijo, de la parábola del hijo pródigo, tan mal intitulada. Se trata de un padre que se queda esperando el retorno de su hijo después de haberle otorgado todos los derechos que el hijo pidió para volver a tenerlo entre sus brazos. Allí está la razón de la existencia del ser humano. El motivo que nosotros respiramos, vivimos, es que un Dios creó unos seres para conectarse con ellos y para decirles hijos, para multiplicarse, para establecer gobierno, para extender su gobierno. Por eso es que el Padre Nuestro también dice que se haga aquí tu voluntad, así como en el cielo.
En el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Satanás hace la voluntad de Dios. Satanás no puede tocar a aquellas personas que están blindadas, como en el caso de Job, como lo mencionaba, porque Dios los tiene cercados. No, no, no. Todo lo que Satanás toca es todo lo que se ha salido de la protección que Dios otorga. En estos términos en los que estamos hablando el día de hoy, por causa del cumpleaños de la emisora, por términos de identidad. Cuando el hombre pierde su identidad, pierde su cobertura, pierde su diseño, le pasa lo del hijo que se fue a malgastar su herencia. Allá es en donde Satanás puede tocar a los hombres y a las mujeres. Ahí entre los cristianos, y discúlpeme, yo siempre ando pidiendo perdón porque no quiero eh, ofender, pero a veces ese es el problema de la verdad. Resulta que la realidad de las cosas que vemos terminan por sujetarse a las verdades. La verdad siempre es una estancia superior de la realidad. Paréntesis sobre la verdad, perdónenme que haga tanta precisión, porque me gusta hacer acuerdos sobre el lenguaje para que todo mensaje quede bien estructurado. La verdad es una estancia superior de la realidad. Es posible que la realidad presente esté construida sobre una mentira, pero tarde o temprano la verdad terminará por darle la forma correcta y toda realidad estará sujeta a la verdad. Es la razón por la que la verdad siempre viene en blanco y negro. Las mentiras siempre son multicolores. Es porque la verdad siempre tiene una sola talla y nos da la forma. Ella es la que nos moldea a nosotros. Contrario a la mentira viene en diferentes tamaños, la mentira viene en diferentes tallas, la mentira siempre es elástica, la mentira siempre se acomoda a las circunstancias, a las maneras de pensar, a las formas, a las perspectivas, inclusive y últimamente para mí algo completamente irracional a las ideologías. Así es la mentira. Siempre favorece las ideologías. La verdad, sin embargo, cuando nosotros queremos sujetarnos a ella, cuando queremos usarla para establecer los principios de nuestra vida, ella siempre nos va a poner como una faja, forzarnos a una forma siempre mejor, como una faja. Yo no sé si usted alguna vez haya intentado ponerse una faja. Yo tuve esa mala experiencia porque fui sacando barrigas y a los 35 años, creo que eso es una situación muy normal. Y mi esposa me compró una faja. Que invento del infierno esa, esa cosa, no sé, las mujeres cómo se someten a ese suplicio. Lo que lo que tengo que reconocer acerca de esa prenda y del infierno es que sí, definitivamente me veía mucho más flaco. Me veía mucho más con una postura mucho más erguida y hasta más joven, aunque me incomodaba enormemente. Yo entendí que así es la verdad. Es una faja. Por eso tengo que decir que si nosotros no estamos obteniendo los resultados que esperamos, es porque nos estamos pareciendo más a el diseño que el mundo nos impone que a lo que Dios nos sugiere, a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos señala. Dios está diciéndonos por mucho tiempo, ustedes tienen que parecerse a mí, ustedes tienen que ser como yo porque es que ustedes cargan esa naturaleza divina en ustedes. Ustedes deben revelar esa naturaleza divina, vivir un evangelio, vivir una vida por fuera de esa herencia, por fuera de esa identidad, es estar sometidos, estar sumidos, estar siendo esclavos, estar siendo eh, cautivos por la educación, la ideología
que el ser humano, y de pasada pues tengo que decir lo que el infierno y Satanás nos ha querido mostrar. Necesitamos con urgencia retornar a nuestra identidad. Necesitamos con urgencia encontrar en la explicación que Jesús le dice a Juan nuestra cobertura. Aquí no se trata de quién es más grande que el otro. Jesús le dice a Juan, es necesario que cumplamos la justicia. Es necesario que nosotros entendamos el modelo que Dios está eh, imponiendo, no, porque es que ya lo traemos, que nos está invitando a manifestar. Entonces, eh, eh, Jesús dice sobre Juan, no hay nadie mayor que Juan. En Lucas capítulo 7, el verso 28. Dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús honraba su cobertura, que era Juan, su cobertura espiritual. Por eso es que Juan le dice, yo no te puedo bautizar, porque el bautismo, entre otras, significa que yo entro a ser discípulo de quien me bautiza. De hecho, culturalmente, esto es lo que significaba en su momento. Otras culturas también bautizaban, aparte de los judíos, para demostrar con eso que se añadía a un modelo de pensamiento, a una escuela de pensamiento, o de vida, si se quiere. Entonces Juan entiende que tiene que bautizar a Jesús, porque ese es el diseño de Dios. Cuando lo bautiza, si ustedes tienen buena memoria, está ocurriendo algo al salir de las aguas del bautismo, y es que el cielo tiene un mensaje que entregarle a una serie de testigos. Y sale una voz que dice, este es mi hijo amado. ¿Tú qué? Este es mi hijo amado. Wow. Se metió Jesús, completando con el bautismo, en el diseño divino. Jesús nos mostró que en la observancia de lo que Dios ha establecido para nosotros, el diseño divino se va revelando. Yo no sé si usted recibe eso en su espíritu, pero es algo muy potente. Entonces, esta voz dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que el ser humano existe para darle alegría, gozo, para revelar diseño. Y eso es lo que le va a dar plenitud para entender el llamado que Dios le está haciendo y para que traiga complacencia sobre ese diseño. Esto es muy poderoso. Esto es muy potente. Deja de hacer oraciones a un Dios que está ausente. Deja de hablar. Yo he escuchado a gente orar hermosísimo. Saben versículos de memoria y es impresionante cómo tienen esa memoria tan extraordinaria y esa oratoria y esas oraciones son tan hermosas. Pero cuando yo escucho a Jesús a orar con su Padre nuestro, yo digo, wow, aquí nos está rompiendo la mentalidad religiosa. Aquí están removiendo toda esa mentalidad que nos llevaba a ponernos una máscara inclusive ante Dios, cuando nuestra oración más eficiente es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, cuando es acercarnos a Dios con las palabras de un hijo hacia un papá, es reconocer que allí hay una naturaleza que nos une, es reconocer el amor del Padre. Si ustedes siendo malos
que es algo también que resulta chocante, pero real, pero verdad. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo al que se lo piden? ¿Sabe una cosa? Ese versículo tiene tres dimensiones. Ese capítulo tiene tres dimensiones. Pida, llame y busque. Eh, si nosotros nos acercamos a Dios, imaginándonos un señor mayor, un viejo de barba, enojado, nosotros vamos a tener dificultades para poder vencer al pecado, para poder hacer milagros, para poder amar y ser amados. Si nosotros no entendemos que la historia de la parábola del hijo pródigo está mal titulada, si nosotros no entendemos el Padre Nuestro de Jesús, si nosotros no entendemos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, si nosotros no entendemos el miedo de Juan bautizando a Jesús, lo acababa de decir, lo venía predicando mucho tiempo antes, Mateo capítulo 3, el verso 14, pero Juan trató de impedirle, hablando de Jesús, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, y dice, y respondiendo a Jesús le dijo, permíteme la ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y en Lucas capítulo 3, verso 15, todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías, que esperaban. Eran primos. Pero Juan les respondió, yo los bautizo a ustedes con agua, pero alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco, dice Juan, yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Este que viene tras de mí es. ¿Y quién puede bautizar con el Espíritu Santo si no es Dios? Ay, no sé si con eso dije algo muy. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos y a los malos. A los malos los pondrá a salvo y a los malos los echará en el fuego que nunca se apaga. Él tiene la posibilidad de juzgar. Es lo que está diciendo Juan. Pobre Juan, una situación confusa para él. Tanta profecía, tanta visión, tantos mensajes bien predicados, pero llegó el momento de enfrentarse con toda la revelación. Estaba delante de él, de carne y hueso, y pudo sentir su voz y escucharlo ya siendo adultos y verlo a los ojos y decirle, no te puedo bautizar porque no puedo comprender cómo tú quieres manifestar un diseño tan humano siendo Dios. ¿Cómo puede ser esto posible que yo tenga este privilegio? Yo no merezco. Es la conversación que tiene Juan consigo mismo. Que tú vengas a mí y que yo te tenga que bautizar. Pero ahí estamos constantemente nosotros interpolando entre no merecemos, no quiero, y es una conversación inconsciente, constantemente inconsciente. Nuestra naturaleza humana siempre está buscando equilibrar. Eh, Hay cierto sentido de la justicia que es inconsciente, que cuando nosotros mismos pecamos, mentimos, entonces como que merecemos y buscamos el castigo que merecemos. Merecemos ser castigados y buscamos el castigo. No, no podemos ya nosotros eh, seguir eh, pensando en que no
podemos acercarnos a Dios de manera contundente. Les mando un fuerte abrazo y celebro estar con ustedes en este cumpleaños número 3 de nuestra emisora, con un tema tan extenso y tan maravilloso como este de la identidad. Fuimos escogidos. Con ustedes los acompañó el pastor Iván Durán desde Redemption en Bucaramanga. Fuerte abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. Si estamos todavía sobre esta tierra dispuestos para conversar un ratico más. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos. Fuerte abrazo.